En todos los años que llevo como biólogo, he ido a multitud de foros. Últimamente a foros que tratan de discutir el efecto de los organismos genéticamente modificados sobre la salud, la economía y el ambiente. Y en esos foros he conocido a gente muy interesante. Recuerdo con mucho cariño a una amiga, a una señora, que era muy peculiar porque todo el tiempo estaba vestida de blanco. Su ropa siempre era blanca, blanca, blanca. Y en cada foro que la encontraba, la veía con el mismo atuendo. Siempre blanco. Por supuesto que le pregunté a qué se debía esta afinidad por ese color y me explicó muy convencida que este color blanco lo utilizaba porque era la mejor estrategia para eliminar todas las toxinas de su cuerpo y evitar enfermarse. Que ella sabía que si utilizaba cualquier otro color o una prenda con combinación de colores, no podía liberar las toxinas de la misma manera y que eso la iba a dañar. Por supuesto que a mí me pareció singular, pero lo dejé pasar. Nos reunimos en varios foros posteriores y para mi sorpresa en uno de ellos, en el que también se trataba de discutir el efecto de los organismos genéticamente modificados, resultó que ella ahora estaba vestida totalmente de negro, con el rostro descompuesto. Por supuesto me acerqué a saludarla y le pregunté a qué se debía este cambio tan radical en su ropa. Y me platicó una historia que la desencajaba, por supuesto. Me dijo que ella siempre consumía alimentos orgánicos y que regularmente consumía unas tortillas que eran hechas en Oaxaca con maíz natural. Sin embargo, en una ocasión, su papá, ella vivía con su papá, le había pedido una quesadilla y ella descubrió que en su casa no tenía ya más de estas tortillas que comía regularmente. Bajó a la tienda, fue y compró unas tortillas que estaban embolsadas y preparó las quesadillas. Le dio a su papá una quesadilla, ella se comió otra y su papá hizo la anotación de que las tortillas eran más delgadas con estas con las que estaba cenando. Se fueron a dormir, se dieron un beso, se acostaron cada quien en su habitación y al día siguiente mi amiga estaba muy sorprendida porque se dio cuenta que eran las 8 de la mañana y que su papá no había despertado. Esto era inusual, por supuesto se levantó, fue a su recámara, tocó la puerta y no escuchó sonido. La abrió y se dio cuenta de la tragedia. Su papá había muerto. Ella inmediatamente asoció la muerte de su papá al alimento que había consumido 8 horas antes. Por supuesto estaba furiosa y a partir de ese momento decidió que iba a combatir a toda la ciencia y a la tecnología que estaba atrás de estos organismos genéticamente modificados. Cuando me estaba platicando esto, ella se desencajaba cada vez más. Empecé a ver cómo su rostro se ponía pálido, cómo se veía demacrada y cómo sus piernas empezaron a fallarle. Por supuesto, la gente que estaba ahí se acercó enseguida y le ofreció en un vaso una bebida llena de gas, negra y con mucha azúcar. Ella la tomó ansiosa y la tragó. Conforme iba pasando el líquido a su sistema, empezó a mejorar su rostro y se puso contenta. Y yo le dije, oye, qué extraño, tú eres muy orgánica, ¿cómo consumes esta bebida? Ella también sonrió y me dijo, pues es un regalo que me doy de vez en cuando. Después de tomar esta bebida se incorporó y como si no hubiera pasado nada. Volteó y me preguntó, oye, para todo esto tú trabajas en una universidad, ¿verdad? Donde hacen investigación y donde desarrollan técnica. Y le dije, por supuesto. Y en una universidad que es pública y laica. Así me fui a mi casa pensando en qué tan sensato era esto que pensaba mi amiga, qué tan sensata era esta cruzada contra la ciencia y la tecnología. Y llegué y empecé a hacer una búsqueda de casos en los cuales se pudiera demostrar que consumir un organismo genéticamente modificado, que podía estar en la tortilla, que podía haber consumido su papá, podía generar la muerte de los seres humanos. Y me sorprendió que encontré una gran cantidad de información que decía que no solo podía matar a los seres humanos, que podía generar enfermedades degenerativas, que podía dañar el ambiente, que podía tener unos efectos realmente desastrosos.
Sin embargo, en esas mismas páginas veía que estaba la solución. Y la solución en muchos casos era realmente sorprendente. Ahí aprendí que si uno mete un limón al congelador por 3 noches, pero justo por 3 noches, y después lo saca y lo raya, y ese limón congelado lo consume uno todas las mañanas durante una semana completa, se puede eliminar uno todos los problemas, así tenga uno diabetes, cáncer o incluso VIH. Y por supuesto, eliminar los kilos extra. Esa información entonces no me pareció nada robusta. Accedí entonces a las bases de datos académicas, a las que utilizan los científicos, que se encuentran disponibles para todos los universitarios. Y para mi sorpresa, esa misma búsqueda arrojó un par de resultados, algunos resultados que trataban de abordar el problema de salud que podían generar los organismos genéticamente modificados. Pero de manera sorpresiva, en esas mismas páginas se encontraba una gran cantidad de información que hacía alusión al terrible daño que podía generar a la salud de los seres humanos el consumir bebidas oscuras, gaseosas y con gran contenido de carbohidratos. Me quedé pensando, mi amiga está encauzando su cruzada en una dirección no correcta, porque utiliza incluso como remedio lo que consideraba que era su remedio para sentirse bien, a pesar de que hay múltiples evidencias que demuestran que eso es nocivo para su salud. Me quedé pensando entonces si esta cruzada contra la ciencia y la tecnología tenía sentido, o al menos por cómo lo veía mi compañera. Y pensé, pues si es la decisión de mi amiga, pues solo afecta a ella. Pero si es la decisión y es como pensamos y como generamos juicio, una sociedad, y peor aún, un gobierno, y así se toman decisiones, el resultado sería catastrófico. Recordé un momento en el cual hace muchos años con mi hija iba tomado, mi hija de 4 años, íbamos en un museo y caminábamos cada uno volteando a ver las distintas piezas. Yo estaba viendo maravillado con una pieza cuando sentí un lastre. Algo me detenía. Volteé a ver a mi hija y tenía una cara completamente sorprendida, por no decir horrorizada. Lo que estaba viendo mi hija era esto. Si ya la reconocieron, estaba viendo la mano crispada de Rodán. Era sorprendente cómo simplemente una estructura hecha de metal pudiera generar o transformar esa sensación de desasosiego que tenía ahora mi hija. Su cara era de verdadera sorpresa. Y pensé, ¿qué ciencia y qué tecnología se utilizó para generar una estructura que puede generar sentimientos en un ser humano de 4 años? Y me sorprendió que era la ciencia y la tecnología, pues, de fundir metales, de hacer aleaciones y de darles una forma particular. Y esa ciencia y esa tecnología que había generado una estructura preciosa es exactamente la misma ciencia y la misma tecnología que se puede generar para construir algo tan idiota como esto. Un objeto metálico que sirve para aniquilar a otro ser humano. Reflexiona entonces, la batalla no es hacia la ciencia y la tecnología. La batalla dirigida de esta manera es una batalla perdida. Les invito con esto a que ustedes tengan una opinión con respecto a lo que sea, los organismos genéticamente modificados, lo que ustedes quieran, pero les invito por favor a que esa decisión sea informada y no informada de cualquier fuente, sino de fuentes académicas. Muchas gracias.